dónde está la riqueza de la gloria, esa herencia para los santos y esa extraordinaria grandeza del poder que Dios ha prometido y que San Pablo nos está invitando en la carta a los Efesios a descubrir con espíritu de sabiduría y con esa luz especial y extraordinaria de los ojos del corazón, y que en realidad coincide con la necesidad más profunda de nuestro ser, porque eso mismo que el Señor nos ha prometido, la riqueza de su gloria, la riqueza de su poder, el amor extraordinario que viene del Padre, que así lo podríamos sintetizar todo, esa promesa que Jesús nos hizo a nosotros y nos la hizo en el Espíritu Santo para esa venida que nos estamos preparando en esta solemnidad que se acerca de Pentecostés, y que ya la solemnidad de la Ascensión nos encaja en ese marco de esta promesa que la Iglesia espera y que todos esperamos, coincide con la necesidad de felicidad, de plenitud y de realización que todos los seres humanos tenemos en nuestro corazón. En realidad, Dios está respondiendo con una promesa a una necesidad muy profunda que hay en el corazón de cada ser humano. Y es lo que le decía San Pablo estos días a los atenienses, que ese Dios desconocido al cual ellos buscaban, Él es el que ha venido a mostrarles y a predicarles, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿En dónde se encuentra la plenitud de esa promesa? Es lo primero que nosotros tenemos que identificar, ¿dónde está? Porque no está en cualquier lugar. Los griegos, los atenienses buscaban de otra manera este Dios desconocido. Y muchos hoy en la humanidad hemos estado buscando, pero en lugares equivocados. Y muchos de nosotros hemos estado tratando de alcanzar, de poseer esa promesa, pero en lugares equivocados. Y la misma palabra de Dios, porque no es de otra manera, en la que nosotros, a través de la cual nosotros vamos a descubrir dónde está el lugar privilegiado para experimentar eso que anhela nuestro corazón, hoy nos lo resuelve. Dice San Pablo que esa plenitud se encuentra en Cristo. Y por eso hoy San Mateo dice que a mí, dice Jesús, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y todo, dice San Pablo en la carta a los Efesios, lo concentró el Padre en Cristo. Y ese don de Cristo, para el cual nos estamos preparando para recibir, se le ha sido dado a la Iglesia. Y lo dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Por eso la Iglesia no ha cesado de afirmar y de convencerse cada vez más que fuera de ella no hay salvación. La única garantía que nosotros tenemos para encontrarnos con esa gracia del Espíritu Santo es la Iglesia. ¿Y cómo podemos vincularnos nosotros a esa promesa y recibir esa promesa del Señor, que es el Espíritu Santo, en donde está la plenitud de nuestra vida? ¿Cómo podemos hacerlo y cómo podemos vincularnos verdaderamente a la Iglesia? Tres cosas nos enseña la misma Iglesia. En primer lugar, profesando la fe íntegra, que es la fe apostólica, no otra. Solo la fe que se nos ha sido transmitida, y es la fe de los apóstoles. Y por eso en un tiempo de tanta confusión, de tanta promesa, porque hay promesas por toda parte y se nos están ofreciendo soluciones por todo lado, nosotros tenemos que verificar que la fe que se nos esté proclamando y que se nos esté anunciando sea la fe de los apóstoles. Incluso todos los días en la Eucaristía, la Iglesia ora por los sucesores de los apóstoles para que ellos permanezcan en la verdad y en esa fe apostólica. Porque todos, desde el último bautizado hasta el último jerarca de la Iglesia, llámese obispo, llámese sacerdote, llámese diácono, estamos
en el peligro o ante una amenaza constante que nos quiere apartar de esa fe apostólica. Y por eso nosotros tenemos que estar muy cuidadosos a la hora de recibir la promesa y a la hora en la que se nos está invitando a estar en aquel lugar en donde nosotros debemos estar junto a la Virgen para recibir la plenitud del Espíritu Santo. Porque fue en el cenáculo, fue con la Virgen y fue con los apóstoles. La Santísima Virgen sabía que lejos de ellos no iba a venir esa plenitud. Y por eso lo que hizo ella fue convocar a sus apóstoles, convocar a los sacerdotes, convocar a esos obispos. Y ella sí les indicó espiritualmente cómo debían prepararse para recibir esta plenitud del Espíritu Santo, que fue la gran salida de la crisis de la iglesia existente en ese momento. Porque allí junto a ella, mientras los preparaba en oración, leyendo y meditando la Sagrada Escritura, y viene un segundo elemento, que lo vivieron los apóstoles con la Virgen allí en el cenáculo. Allí ha descubierto la iglesia precisamente estos elementos importantes para permanecer en esa unidad con la iglesia y para poder beber de ella esta gloriosa riqueza del Padre. Y el segundo elemento es la celebración del culto, especialmente en los sacramentos y de manera determinante en la Eucaristía. ¿Qué hacía la Virgen con los apóstoles allí en el cenáculo? En torno a la Eucaristía, porque la celebraba con ellos. Y era en torno al culto y a la liturgia que ellos se iban preparando y que el Espíritu Santo de una manera misteriosa iba preparando sus corazones para lo que iba a suceder. Los Hechos de los Apóstoles nos dicen que permanecían allí en el cenáculo en torno a la Virgen y a otras mujeres en oración. Es que la promesa estaba por derramarse. Y por eso el Señor lo advierte hoy en los Hechos de los Apóstoles, que no se alejen de Jerusalén. ¿Qué les pasó a los discípulos de Emaús? El miedo se los estaba consumiendo, la desilusión y la desesperanza los tenía destrozados interiormente y se estaban alejando de Jerusalén. Y por eso el Señor, de una manera urgida, sale a su encuentro y lo reprende. Y lo reprende diciéndoles que son tardos y necios y lentos para comprender lo que debe suceder. Sale a rescatarlos porque se están alejando de Jerusalén. Y es que después de lo que había pasado en Jerusalén, nadie quiere saber absolutamente nada, ni recordar, y quiere borrar de su memoria todo lo desastroso que allí había sucedido. ¿Eres tú el único forastero que no sabes lo que acaba de ocurrir? En realidad, estos discípulos llevaban destrozada la esperanza, la ilusión y herido el corazón. Estaban de sanación interior. Así literalmente Jesús lo que hace es todo un proceso. Este pasaje de los discípulos de Emaús manifiesta de una manera muy clara cómo se da un auténtico proceso de sanación interior. Por eso el Evangelio siempre es nuestra fuente para conocer los auténticos métodos a través de los cuales el Señor sana. Él sale y se pone a caminar con ellos, no lo reconocen y comienza, miren, un proceso de sanación auténtico, un método de sanación verdadero. Comienza, primero les dice que era necesario que ocurrieran todas estas cosas. La cruz es necesaria para nuestra redención. La prueba es necesaria para nuestra salvación. La pasión es necesaria para poder llegar a la resurrección. Y lo reconcilia mientras les dice y les explica las Escrituras con el dolor. No los lleva a despreciar el dolor. Comienza a justificar desde toda la Sagrada Escritura, desde Moisés, pasando por los profetas y los salmos, para explicarles que todo eso era necesario y que eso hacía parte de la providencia divina. Pero es que ellos se querían alejar de Jerusalén.
Y una vez les explica, ellos sienten que les arde el corazón. No es lo mismo leer la Sagrada Escritura con el método de un exégeta humano, o de un intelectual humano, o de un perito en Sagrada Escritura, que leerla como nos enseña la Constitución del Verbo, con el mismo espíritu que fue escrita y el cual nos está invitando San Pablo hoy a pedir en la carta a los Efesios, que a todos os dé espíritu de sabiduría. Por eso les ardía el corazón, porque era Cristo a través de su espíritu que les estaba explicando el verdadero sentido de la palabra de Dios. Y por eso nosotros los católicos, los cristianos, de día en día nos levantamos muy temprano en la mañana y lo primero que cogemos es la Sagrada Escritura para comprender qué es lo que está sucediendo en nuestro presente. Que a todos os dé espíritu de sabiduría y les dé luz interior para comprender cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Eso lo hizo Cristo allí en ese pasaje. Y cuando sienten que les arde el corazón y está llegando una noche que es perturbadora, porque ya se está apagando la luz del día, surge una expresión, una aclamación de parte de ellos, una súplica. Mane moriscum Domini. Quédate con nosotros, Señor, porque atardece y la noche está por llegar. Dice algo espectacular San Lucas, que Él entró para quedarse con ellos. Es a través de la misma palabra que nosotros vamos encontrando el sentido de lo que nos ha estado sucediendo y a través de lo cual la Iglesia va encontrando la salida en estos tiempos de tanta prueba. Yo ayer hice mención de cómo el Señor está cumpliendo su promesa y parecía que no con todo lo oscuro que se estaba viendo en el mundo y sobre todo en torno a la jerarquía. Y el Señor está recuperando el sacerdocio. Él directamente, con la gracia del Espíritu Santo. A mí me impacta mientras ahorita voy por algunos lugares ver lo que está haciendo el Señor en el sacerdocio. Un sacerdote me decía, más de 25 años de ordenado, y me dijo: Padre, yo necesito que me escuche. Me fui a atenderlo y se puso a llorar. Y me dijo: Padre, yo pensé que yo no tenía perdón de Dios, pero ahora he visto la misericordia del Señor. El Espíritu Santo lo acababa de tomar y lo había convencido en su corazón que no había falta, por grave que fuera, que Dios no pudiese perdonar. Y empezó, después de 25 años de ministerio sacerdotal, la ilusión en este hombre, pero ya no por promesas humanas, por esta luz interior del Espíritu Santo que trabajó en cuestión de minutos en su corazón y le hizo ver la verdad de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Y así lo está haciendo el Espíritu Santo, porque es a través de ello que el Señor lo va a hacer. Algunos laicos que se empeñaron en ayudarle a este hombre lo acobijaron y lo llevaron a la iglesia. No lo dejaron que se fuera de Jerusalén, que partiera de Jerusalén. Fueron unos laicos sensatos que se dieron cuenta que este sacerdote fuera de Jerusalén se perdía. Pero más que unos laicos sensatos, fue Cristo que se puso a caminar con él. Y le fue explicando las Sagradas Escrituras y le fue enseñando que era dentro de la iglesia y que era precisamente volviendo a la fe apostólica, volviendo a esa fe que se nos transmitió de la palabra de Dios, que él iba a volver a recuperar el sentido de su ministerio sacerdotal. Y viene un tercer elemento para poder estar vinculado a esta Jerusalén, a la nueva Jerusalén que es la iglesia, y poder recibir la plenitud del Espíritu Santo. Y es la jerarquía eclesiástica.
el orden sacerdotal a través de la sucesión apostólica. El mundo va a volver a ver la esperanza de Dios. El mundo ya está comenzando a ver la gloria del Señor de una manera pálida, pero ya se está viendo porque Dios está trabajando en la renovación de los sacerdotes, de los obispos. Y gracias a Dios eso no sale por YouTube, no sale por redes sociales, porque el Espíritu Santo lo está haciendo de una manera eficaz, silenciosa, lenta, pero lo está haciendo. Y mientras algunos se están empeñando en desvincular a las almas y a las pobres ovejas de la transmisión del Espíritu Santo a través del orden sacerdotal, Dios a través de su Espíritu está trayendo nuevamente a la iglesia, a los hombres y mujeres, a descubrir esta plenitud de su promesa a través de la sucesión apostólica. Estos tres elementos nosotros tenemos que guardarlos en nuestro corazón, porque fueron la clave para que los apóstoles volvieran a recibir esa renovación de vida en el cenáculo, y fue lo que la Virgen les recordó, que tenían que permanecer en esa fe que habían recibido en todo lo que les había transmitido Jesús. ¿Cuál fue la tarea de la Virgen allí en el cenáculo? Recordarles todo lo que les decía Jesús, recordarles lo que el dolor les estaba opacando en la memoria, porque cuando estamos tan heridos somos incapaces, lentos, tardos para recordar las promesas del Señor, y por eso hay que volver una y otra vez a su palabra, y por eso hay que retornar al corazón de la Virgen, porque es un lugar privilegiado para recordar aquella promesa del Señor, esa promesa que ella mantenía viva en su corazón y la llevaba a pronunciar constantemente el fiat en los momentos más difíciles. Aquí estoy, Señor, que se haga en mí, no según la predicación, la exhortación o el mensaje de estos, sino según tu palabra. Y eso se lo recordó la Virgen a los apóstoles, y por eso pudieron salir de esta encrucijada. Los llevó nuevamente a celebrar los sacramentos y sobre todo el de la Eucaristía, porque la tenían con ella allí en el cenáculo. Es tan particular que allí en Tierra Santa, el lugar geográfico en donde Cristo instituyó la Eucaristía, sea el lugar geográfico donde se manifestó el Espíritu Santo. Este dato histórico nos está diciendo mucho, que la plenitud del Espíritu Santo y la promesa del Padre que Cristo quiere derramar sobre nosotros está en torno al altar, en torno a la Eucaristía. Y por eso nosotros no podemos permitir que nada nos aleje de Jerusalén, porque es en Jerusalén donde se encuentra esta gracia del Señor para poder experimentar este fuego, esta gloria, este poder que ya clama el salmista y que lo experimenta en su corazón, porque Dios es el Rey del universo. Esto es un absoluto detrás del que nosotros debemos ir, y es en torno precisamente al sacramento del orden, porque así lo estableció Dios, que va a venir el don del Espíritu Santo, no de otra manera. Y allí se derramó la plenitud del Espíritu en formas de lenguas de fuego, y se les quitó el miedo y salieron a predicar y a comunicar esta verdad. ¿Qué verdad? Que Cristo es el Señor, que Cristo es el Mesías, como lo demostraba ayer Apolo, demostraba con autoridad que en Cristo, solamente en Él estaba la salvación. Hoy están apareciendo muchos pseudomesías dentro de la iglesia. Hoy hay grupos, movimientos que se están declarando pseudomesías, no pseudomesías, mesías, y se creen los dueños de la salvación, y se creen los dueños de la gracia, y se creen los dueños de la conversión, y se creen los dueños de la comunión con la iglesia, y se creen los dueños de la fe, y se creen los dueños de la autoridad para mandar e imponer cosas que ya no nos vinculan con la palabra de Dios. A esos no hay que creerles, porque nos engañan.
Cristo es el único a quien se le ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y bajo ningún otro nombre ninguno de nosotros va a obtener salvación sino en el nombre de Cristo. Y si profesas con tus labios que Cristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, serás salvo. Es lo único que se nos pide para poder permanecer en esta Jerusalén, en la iglesia. No podemos hacer caso a otros prometeos, no podemos dejarnos engañar, porque sin darnos cuenta, aunque estemos de cuerpo presente en la iglesia, de corazón nos están distanciando de esta verdad. Yo quiero leerles textualmente una afirmación del Concilio Vaticano II de la Lumen Gentium acerca de esto, para que nosotros nos demos cuenta qué tan peligrosos son estos mensajes. Y aunque tengan una mantilla de vida espiritual, aunque tengan mantilla de devoción, aunque tengan mantilla de piedad, no corresponden a la verdad de la fe apostólica, no corresponden a la verdad que la Iglesia nos predica, a esta esperanza que nos devuelve la ilusión. Dice la Lumen Gentium: en el numeral 14, que no se salva, aunque esté incorporado a la iglesia de cuerpo, quien no permanezca en el seno de la iglesia con el corazón. El Papa Benedicto XVI repetía esto muchas veces y nos lo advirtió antes de morir. Hay gente que está vinculada a la iglesia de una manera formal, porque existe una partida de bautismo que dice que es católico, porque existe una partida de confirmación que dice que es católico, porque en nuestra partida de bautismo hay unos asentamientos donde refiere el estado de vida que cada uno vivimos, o en la vida sacerdotal, o en la vida consagrada, o en la vida matrimonial. Pero eso es una pertenencia formal, legal, y eso no dice nada de la fe del católico. Eso no dice nada si es verdadero cristiano o no. Eso no garantiza que esté siendo orientado por la vida nueva del Señor, que es la plenitud de su Espíritu. Porque uno puede estar acudiendo a esto que dice el Concilio Vaticano II, incorporado a la iglesia de manera legal, pero separado del corazón. Si yo en mi corazón no tengo este vínculo con la fe apostólica, si yo en mi corazón no tengo este vínculo con la vida sacramental y esta dependencia del Señor con la Eucaristía, y si no estoy vinculado a la sucesión apostólica por el sacramento del orden, yo ya estoy fuera de la iglesia hace mucho tiempo. Por eso lo que está sucediendo con nuestros hermanos de Alemania es tan delicado, porque así el Papa no se pronuncia de manera formal para decir que están en cisma o no están en cisma, ya están separados de la fe de la iglesia. Si están creyendo y buscando eso desde el corazón, hace mucho tiempo están alejados de la iglesia y están impedidos para ver la luz. Por eso es tan grave cuando nosotros dejamos de defender los principios morales y los principios de fe de la iglesia. Lo que pasó en Colombia con el tema de las elecciones y el mal menor, eso fue un desconectarse, vincularse de los principios de fe de la iglesia, porque no es la moral que la iglesia ha vivido, no es el principio de vida que se nos enseñó a través de la iglesia y que los apóstoles nos transmitieron a través de la sucesión apostólica. Pensar que el mal, solo pensar que el mal es un principio y aceptar eso en el corazón y optar por eso ya de manera informal me desvincula de la iglesia.
porque el mal no es un principio. San Agustín, cuando estaba perdido, y por eso sufría tanto su mamá, profesaba la fe maniqueísta, que decía que el mundo tenía dos principios, el del bien y el del mal. Y solo cuando vino el Espíritu Santo, porque recibe la gracia del Señor por la intercesión de su mamá, se da cuenta en el error tan grande que se estaba, y él mismo a través de la teología comienza a desarrollar esto para desenmascarar la mentira que hay detrás de todo eso, porque solamente Dios es principio. Dios, que es bueno, es el único principio y no hay más principios. Y de ese principio salen todos los principios buenos, porque de Dios nunca sale mal. Todo lo que sale de Dios es bueno y muy bueno. Hoy estamos ante esto, pero en medio de estas amenazas que nos rodean, nos presionan, hasta de manera espiritual, tenemos la promesa del Señor y una advertencia que nos hace hoy el día de la ascensión: no se alejen de Jerusalén. Todo el que se deja llevar por estas doctrinas llamativas, raras y dañinas, le está pasando lo de los discípulos de Maús, y se van alejando de Dios, que quiere rescatarnos y traernos, porque así lo estableció Él. Hay que cuidarnos de esas espiritualidades tan raras y volver al principio para que podamos experimentar la plenitud del Señor. Ayer lo decía también, sobre todo algunos que escuchan homilía todos los días, porque voy a volver a repetir lo de ayer. Yo estuve en un retiro de sacerdotes hace poco, he estado últimamente, en los últimos años, en unos retiros sacerdotales donde lo que veo allí es impresionante. Ver cómo el Señor, en torno al sacramento de la Eucaristía, ha doblegado el corazón de nosotros los sacerdotes. Y ver sacerdotes en momentos de adoración eucarística llorando, sorprendidos de amor, al volver a tener un contacto renovado por la acción del Espíritu Santo con Jesús Eucaristía. Eso solamente puede provenir del Espíritu Santo. Y volver a encontrar la belleza de su vocación sacerdotal en torno a la Eucaristía. Eso solamente puede provenir del Señor, porque el diablo no sabe hacer eso. La psicología que hoy se nos da en la formación afectiva y sexual dentro de la vida consagrada y sacerdotal no ha sido capaz de hacer eso. Pero Cristo sí ha sido capaz, y siempre va a ser capaz, porque a Él se le ha dado todo poder, toda autoridad, y a Él se le ha dado toda la gloria, y Él la despliega por la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Por eso nosotros no podemos dejarnos desvincular de la Iglesia, no podemos dejarnos apartar de ella. Ella es la nueva Jerusalén, y ella es el lugar privilegiado. Y cuando los discípulos de Maús, en torno a la Eucaristía, parten el pan, lo reconocen por la acción del Espíritu Santo que estaba actuando en ellos, dice que se devolvieron nuevamente para Jerusalén. Ya no tienen la misma impresión de Jerusalén, pero si allá había ocurrido lo más terrorífico de sus vidas. Ahora la memoria está sana, la mente está sana y el corazón está sano, y cuando el corazón está sano, aquello que era tan terrible se convierte en un lugar de bendición, en un lugar de gracia, en un momento para reconocer la providencia del amor de Dios, aunque hubiese sido doloroso. Ahí está todo un proceso de sanación interior que el Señor hace con estos discípulos. Y allí volvieron a Jerusalén, sabiendo lo que les esperaba, porque Jerusalén era un lugar de amenaza para ellos. Pero hay tanta sanación, hay tanta esperanza, hay tanta confianza, hay tanta experiencia del amor de Dios, que como dice San Juan, el amor verdadero echa fuera el temor. Ya no hay miedo, incluso para padecer lo que tengan que padecer en Jerusalén. Y los van a perseguir, de hecho los persiguen. Porque con la muerte de Esteban,
eso se volvió, pero ya no tienen miedo. Ya no hay miedo en su corazón. Ya estos hombres están transformados por el fuego de Pentecostés. Ya hay vida sobrenatural en ellos y no le tienen miedo ni siquiera a la muerte. Antes ven la muerte como una oportunidad extraordinaria para experimentar en plenitud el amor de Dios. Esto es lo que necesita el mundo hoy y lo que todos los cristianos necesitamos en la iglesia, tan llenos de miedo, tan intimidados, tan paniqueados. El Espíritu del Señor, la promesa del Padre que se quiere derramar en todos nosotros y es el único capaz de levantarnos de esta crisis y llevarnos a dar todo por el Señor. Hay fuego y el Señor desea que esté ardiendo y que arda plenamente y ya se está manifestando en todos los que le están creyendo. Por eso, escuchemos al Señor que nos habla a través de la liturgia y en este lugar privilegiado que es la iglesia y en este espacio privilegiado que es la Eucaristía. Es Dios, es su Espíritu el que nos está hablando. Y la gente tiene miedo porque no sabe dónde hay un refugio seguro. Es un refugio seguro. La iglesia, la liturgia, la Eucaristía. Esperémoslo todo aquí y hagámonos al lado de la Biblia, que ella nos enseña cómo prepararnos para este gran acontecimiento de Pentecostés. Hoy lo estamos viviendo y es una realidad. Estamos remitiéndonos a la fe apostólica. Estamos en torno a la vida sacramental que es la Eucaristía y estamos dentro de la iglesia en comunión con ella, porque en cada sacerdote que esté en comunión con su obispo y esté en comunión con el Papa está la comunión de la iglesia, está la vida de la iglesia. Lo peor que le puede pasar a un sacerdote es perder la comunión con su obispo. Por eso, nosotros estamos en el lugar privilegiado. Y a través de este lugar privilegiado, este espacio privilegiado, está a punto de derramarse en aquellos corazones que estén abiertos la gracia del Espíritu del Señor, para hacer lo que hizo el Señor, no solo en los discípulos de Maús, sino en los apóstoles y en todos los que estaban amedrentados de miedo por las amenazas y la presión que tenían a su alrededor. Cuando llega el Espíritu del Señor, ya no hay miedo. Y que vengan las amenazas que vengan. Porque Dios todo lo puede, y hoy termina el Evangelio diciéndonos algo extraordinario. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin de los tiempos. Enséñales a todos a guardar esto. Enseñémosle a la gente a guardar esto y vivamos nosotros también en nuestro interior. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.